abre hoy este espacio para la reflexión y el debate de altura. No solo por sus 230 metros de altura, sino por el nivel de sus expositores y por el de sus asistentes. Hoy, en este extraordinario foro, se suman Club Piso 51, estudiantes comprometidos con el desarrollo de México, ECODEM, y la Asociación de Exalumnos del ITAM. Lo que queremos es propiciar un espacio de encuentro, de ideas plurales, revisar el acontecer de nuestro país, los avances del México independiente, los logros alcanzados, los tropiezos sufridos y los retos que nos demandan el presente y el futuro. En este espacio se reunirán cada lunes y por 9 meses los actores del México del presente, los académicos, intelectuales, políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil y los estudiantes con un propósito común: revisar y reflexionar en el contexto del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, nuestro México del pasado y del presente, para orientar la construcción del México que queremos. Pugnamos por pasar del querer hacer al hacer responsable y comprometido. El debate plural e informado sobre los grandes temas nacionales orientará la dirección de la acción. Las ideas de los integrantes de las mesas enriquecerá el análisis, el debate e influirá en las decisiones de los actores nacionales para enfrentar los retos del desarrollo, de la modernidad, de la globalización que nos presenta el México que queremos al inicio del tercer siglo del México independiente. Es por ello que durante el desarrollo de este foro se analizarán por connotados expositores del pensamiento plural en 25 mesas los temas de la agenda nacional. En el México que queremos es fundamental que los jóvenes comprometidos con su formación tengan la oportunidad de acceder a una educación de alta calidad, para sumar su talento y voluntad a la construcción de una sociedad más justa, más libre y más próspera. Por ello, este foro promueve como acción concreta e inmediata la recaudación de fondos para apoyar la beca Javier Beristain. Esta beca se instituyó en homenaje al ilustre académico promotor de la educación superior de excelencia en México, rector del ITAM y fundador del Grupo Huatusco. La totalidad de sus donativos serán destinados a esta importante beca. El doctor Javier Beristain, a quien hoy rendimos homenaje, al recibir la distinción del doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, expresó: hace años lancé una flecha con destino cósmico. El destino era crear una institución de excelencia académica. Esa flecha alcanzó su destino. Hoy vuelvo a lanzar una flecha al aire, cuyo destino será que todos los niños y jóvenes de nuestro país tengan acceso a educación de alta calidad. Inspirados en esta flecha, surgió la iniciativa de otorgar una beca por excelencia a estudiantes de los diferentes estados del país de limitados recursos económicos. La historia trata fundamentalmente sobre el futuro y cómo construirlo. Y el futuro comienza hoy. 1810 inicia nuestra lucha por la independencia. 1910, diversos movimientos revolucionarios que sientan la base del México actual. 2010, ¿cuál es el México que queremos? Ustedes tienen la respuesta. Por ello, este foro inicia con una revisión a nuestra historia, con las valiosas reflexiones de los distinguidos integrantes de esta mesa. Unámonos a partir de hoy en este espacio de altura, en una sola voz: los académicos, los intelectuales, los políticos, los empresarios, miembros de la sociedad civil, líderes de opinión, nosotros los estudiantes, para decir: México,
creo en ti. Agradecemos su presencia y cedemos la palabra al doctor Ulises Beltrán, distinguido académico, quien nos honra en esta mesa como moderador. Les agradezco mucho. Muchas gracias, muchacho Ulises Beltrán. Tengo un trabajo terrible que hacer en esta mesa, darles la palabra y quitárselas. Es una mesa muy concurrida, somos muchos. Les voy a suplicar que tomen 10 minutos cada uno de ustedes para hacer su exposición. Debo simplemente introducir el tema. Los egipcios, los antiguos, escribieron su historia en piedra, por eso duraron 5.000 años, y siempre pensaron que toda reflexión sobre el presente y el futuro debía iniciar con una reflexión sobre el pasado, y creo que queremos hacerles a ustedes, todos distinguidísimos historiadores, una pregunta muy simple. ¿Qué nos dice el pasado sobre el México que queremos ser? Muchas gracias. Le voy a pedir a Aurora Gómez que inicie su exposición. Perdón, ya me hice bolas con las cosas. Aurora es licenciada en Economía por el ITAM, maestra en Políticas Públicas del ITAM, maestra en Historia por la Universidad de Harvard, doctorado en Historia también por la Universidad de Harvard. La actividad de Aurora es notable, todos los que hemos asomado a la historia económica lo sabemos, conocemos su obra, profesora del ITAM algún tiempo, investigadora del CIDE, y hoy es directora del Archivo General de la Nación, y todos estamos esperando que nos dé un gran archivo sobre el que está trabajando intensamente. Muchas gracias, Aurora. Por favor, 10 minutos. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a este foro. La verdad es un honor, sobre todo en la medida en que los fondos que se recauden irán a la beca Javier Beristain, alguien a quien aprecio mucho y quien estoy segura estaría muy feliz de ver que se está organizando este espacio de debate y sobre los temas que a él más le importaban. ¿Qué es lo que nos enseña la historia y en particular la historia económica acerca de cómo alcanzar el México que queremos? Un México más próspero, más equitativo, donde todos los mexicanos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. México, sabemos, se ha rezagado con respecto a otras naciones desde finales del siglo XVIII, cuando comenzó la Revolución Industrial, y a lo largo de estos años, bueno, primero prosperó Gran Bretaña, luego Estados Unidos, Europa Occidental, más adelante ya en el siglo XX Japón, España, y recientemente estamos viendo cómo prosperan India y China, y aunque todavía tienen niveles de PIB per cápita menores a los nuestros, pues estamos viendo con preocupación que un buen día nos van a acabar alcanzando. Lo que la historia económica nos enseña, y a partir de muchos trabajos hemos visto, es que las razones del subdesarrollo no se encuentran, como algún tiempo se suponía, en que el clima fuera más cálido o que fuéramos católicos en vez de protestantes, razones de esa naturaleza, sino más bien en las instituciones. Y a ese respecto, pues los trabajos de Douglass North, de Kenneth Sokolov y de todo un grupo de Acemoglu, Johnson, Robinson, pues han visto cómo hay instituciones que favorecen el crecimiento económico, y esas instituciones tienen que ver, ellos lo han estudiado históricamente, con una situación en la que hay más equidad, en la que hay instituciones que no se conforman para beneficiar a una élite a costa de los demás, y que por lo tanto generan mayores oportunidades, por ejemplo, educativas, ¿no? Esto es algo que vio Sokolov, y bueno, sus trabajos son realmente bastante interesantes en ese sentido. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho que en México no consigamos ese tipo de instituciones? En los trabajos de estos autores se
digamos, hay una especie de maldición colonial que viene desde la forma como se colonizó este país, pero encontramos que muchos países han sido capaces a lo largo del tiempo de superar esos problemas. Y básicamente, bueno, de lo que se trataría es de construir instituciones que, por un lado, otorguen a todos los individuos de la sociedad protección a sus derechos de propiedad y, por tanto, incentivos a la inversión, pero al mismo tiempo un buen marco institucional sería aquel que fuera capaz de salvar esos problemas que el mercado por sí solo no puede resolver, lo que implica que faciliten una coordinación entre los individuos para que como sociedad se puedan resolver esos problemas como la dotación de bienes públicos, entre los que está, por ejemplo, la seguridad pública, que hoy tanto nos hace falta, o la educación. En México, y esta es realmente la reflexión que hice para saber qué es lo que les quería decir hoy aquí, me parece que hemos tenido desde la conquista momentos en los que vamos de un extremo a otro, o bien hemos tenido gobiernos demasiado fuertes en los que básicamente el Estado obstruye el funcionamiento del mercado debido a una excesiva regulación y una exagerada intervención en la economía, o bien periodos en el que el mercado funciona prácticamente sin la existencia del Estado, y por lo tanto no se pueden resolver esos problemas que el mercado no resuelve por sí solo, como la dotación de bienes públicos, como el resolver el problema de externalidades. En estas otras situaciones tenemos estados demasiado débiles que son muy fácilmente capturados por grupos de interés y que no generan tampoco una condición de equidad mínima. En este sentido, me parece que el periodo colonial, por ejemplo, lo podríamos caracterizar como un periodo en donde el Estado era más bien fuerte y muy interventor, en donde había monopolios y había privilegios, y en ese sentido es un Estado fuerte, pero no en el sentido que el Estado debe ser fuerte, porque es un Estado en realidad también capturado, solamente que sí es capaz de hacer valer, digamos, el orden y leyes que no son equitativas, pero digamos que funciona como un Estado fuerte. De allí pasamos a un siglo XIX en el que el Estado es absolutamente débil, en el que tenemos periodos de gran anarquía, de gran inestabilidad, de gran incertidumbre, en donde hay bandolerismo, y es muy difícil para los actores pensar a largo plazo, porque ya no es el Estado el que te puede expropiar, pero sí lo son, pues ahora sí que los distintos bandos militares que derrocan a un gobierno o a otro, y en el que no hay la seguridad que se necesita. Por ejemplo, para establecer instituciones financieras, para establecer ferrocarriles, etc. De allí pasamos a un gobierno como el de Porfirio Díaz, en el que tenemos un Estado de nuevo bastante fuerte. Y en realidad ese periodo se prolonga en el Estado, a mí me parece priista, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, desde esta gran panorámica, aunque el Estado priista se vuelve más, digamos, un Estado interventor en la economía. Realmente aquí hay sus diferencias, pero entre más se estudia el porfiriato, menos se ve la gran diferencia, ¿no? con el periodo que vino más adelante. Pero bueno, este Estado, digamos que viene de los 30, ¿no? Porque en realidad en la década del 10 y del 20 tenemos de nuevo una gran fragilidad del Estado, se consolida con Calles y tenemos de nuevo este Estado muy interventor que se interpone al mercado para llegar a partir del año 2000. Bueno, en realidad desde antes el Estado viene saliéndose de ser tan interventor del mercado, pero empezamos a pasar de nuevo al otro extremo que considerábamos que se había superado en el siglo XIX, y que es este Estado demasiado débil para garantizar un Estado de Derecho que impere sobre el país,
y que garantice esas condiciones que aseguran que las inversiones se pueden hacer y que no te van a robar y que no te van a secuestrar y que no te van a matar, y que realmente permiten a un Estado prosperar. Entonces, ese me parece que ha sido, digamos, obviamente es algo, digamos, muy general, pero una especie de péndulo en el que hemos ido de un extremo a otro y no hemos encontrado ese equilibrio, o lo hemos encontrado durante muy pocos momentos a lo largo de la historia de México, en el que contemos con unas instituciones que garanticen un Estado de Derecho, en el que el Estado sea lo suficientemente fuerte para garantizar ese Estado de Derecho, pero que al mismo tiempo se abstenga de intervenir en lo que no debe de intervenir y en donde debe de dejar al mercado intervenir. Y bueno, para concluir quisiera recordar, hablando del México que queremos ser y de lo que nos enseña la historia, algunos de los puntos que Morelos escribió en sus Sentimientos de la Nación. En uno dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Me parece que ese es algo, digamos, un deseo, un gran sentimiento de lo que queremos ser y todavía no hemos logrado. De la misma manera dice que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Esto lo hemos logrado ser a medias porque todavía en México no hemos logrado que las leyes funjan de forma igual para todos. Y el siguiente, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Aquí podemos hablar de que la esclavitud en efecto fue abolida, pero todavía nos falta mucho para que lo que distinga a un mexicano de otro sea solamente el vicio o la virtud. Finalmente quería acudir a una reflexión de Benito Juárez, quien decía: ha sido siempre mi más ardiente deseo restablecer el imperio de la ley y el prestigio de la autoridad. Creo que ese también sería mi más ardiente deseo. Muchas gracias. No quiero hacer presión, pero se pasó 31 segundos. Le voy a dar la palabra a Enrique Cárdenas. Enrique es licenciado en Economía por el ITAM, maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale. Ha sido rector, fue rector en 85-2001 en la Universidad de las Américas Puebla, doctor de Historia Económica, tiempo parcial en el ITAM. Fue director de análisis económico en la Unidad de la Crónica Presidencial, donde tuve el gusto de compartir esos años. Director de ingreso, capacitación y certificación de las tareas de la función pública, y hoy es el director ejecutivo del Centro de Estudios por las Iglesias, y debo decir con una obra también historia económica notable y muy reconocida en muchos países. Enrique, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias, Ulises. Para mí también es un gusto el estar aquí esta noche, y agradezco la invitación que me hicieron, y especialmente por la memoria de Javier, tan querido por todos nosotros. Tocaré algunos puntos ahí de lo que dijo Aurora. Bueno, déjenme comentar lo siguiente. Desde el final de la colonia y el inicio de nuestra vida independiente, como acaba de mencionar ahorita con las citas de Morelos, México y su economía han mostrado ciertas características que se asemejan a las que tenemos el día de hoy. El Estado nació pobre, los privilegios para algunos que socavaban el bienestar de muchos, dependencia de pocas fuentes de riqueza y de impuestos, plata, comercio exterior en aquella época, captura de rentas, alcaldes mayores, caciques, gobernadores, etc., concentración de la riqueza y baja productividad. En realidad, el crecimiento económico de México de estos 200 años me parece que ha sido relativamente lento, si uno ve los 200 años, con excepción de 50, así fuertemente, que van del 32 al 81, quizás un periodo también de cierta bonanza en el Porfiriato.
Y en estos 50 años, México creció a pesar de aquellos obstáculos. ¿Por qué? Porque había un activismo de la política económica y de fomento, una armonía y paz social, complementariedad entre la actividad del sector público y del privado, utilización de los recursos para impulsar el mercado interno. ¿Por qué se terminan? Porque los obstáculos anteriores regresan con renovado ímpetu, porque el fuerte crecimiento no destruyó esos obstáculos, solo los venció temporalmente o los escondió. El Estado no logró generar fuentes de recursos permanentes, el ahorro interno fue cada vez más insuficiente para financiar la inversión, se tuvo que recurrir al sistema bancario y luego al endeudamiento externo para mantener el ahorro público. No solo no se vencieron los privilegios, sino que el Estado tuvo que dar más y más hasta ser casi sometido a ellos. Protección a empresarios sin límite, privilegios crecientes a sindicatos y a los líderes de grupos que constituyen los pilares del sistema político. La dependencia de las finanzas públicas de la renta petrolera se afianzó, captura de rentas de unos cuantos a costa de la mayoría, trabajadores petroleros, de las compañías de luz y fuerza, de empresas paraestatales, captura de rentas por grupos económicos protegidos y privilegiados a costa de consumidores, de los habitantes de las ciudades a costa de los habitantes del campo. Si bien la distribución del ingreso mejora con alto crecimiento, se amplía la clase media y el mercado interno, persisten desigualdades profundas. El crecimiento económico va acompañado por aumentos en la productividad en este periodo de crecimiento. Mayor cobertura educativa y modernización son un elemento de dinamismo en esos años de crecimiento, pero el lastre del Sindicato de Trabajadores de la Educación es ya evidente. Sin una política de desarrollo tecnológico de Estado, el ímpetu del crecimiento en las ganancias de productividad queda limitado. A partir del 82, las crisis económicas en plural, empezando por la del 82, reflejan la incapacidad del Estado de reformarse para vencer los obstáculos mencionados. Constituyen episodios de ruptura institucional y de ruptura social. La persistencia recrudecida de los obstáculos centenarios impiden crecer con mayor rapidez. Se ha hablado de que las reformas de los últimos 20 años han sido decepcionantes, con nostalgia por los años de rápido crecimiento. Ante esto, me gustaría hacer algunas aclaraciones. La época de rápido crecimiento sano es realmente mucho más corta, no son de 50 años. De los años 30 a los 50, quizás aparte de los años 60. Es decir, unos 25 o unos 30 años a lo sumo. El resto de esta época dorada registra alto crecimiento, pero es claramente insostenible. Si las reformas ocurrieron es porque no se veía otra salida, y de hecho no la había. Las resistencias fueron enormes y quizás ni siquiera los reformadores creían plenamente en ellas. Las reformas fueron parciales e incompletas. Por ejemplo, apertura de mercados a la competencia internacional, pero con una Comisión Federal de Competencia limitada, sin dientes, insuficientemente autónoma. Apertura de mercados, pero no de todos. Liberalización financiera, pero sin una regulación y supervisión adecuadas, con una Comisión Nacional Bancaria limitada en recursos. Reprivatización parcial de telecomunicaciones, manteniendo monopolios en el largo plazo y una agencia reguladora mal estructurada e ineficaz. Establecimiento del TLC, sin considerar sus consecuencias en la profundización de las asimetrías geográficas dentro del país que resultarían de ello. Se presiona para la modernización económica, a su mejora en competitividad de las empresas, a su transparencia, a rendición forzada de cuentas, pero el gobierno no llega a hacer totalmente su tarea. Se sigue dependiendo fiscalmente del petróleo, todavía el gobierno es opaco, especialmente en el poder legislativo, en los estados y los municipios. En el ejecutivo ha habido mucho más avance. Aumenta el gasto corriente y perdura la ineficiencia y la gestión. El sistema de procuración de justicia no se toca, se abre la economía, pero no el sistema educativo. No cabe duda que nada reemplaza el rápido crecimiento económico. Ello mejora la productividad, los salarios, el bienestar y disminuye la desigualdad. Y entonces llegamos a la pregunta de Javier para cuando forma el Grupo Huatusco. ¿Por qué no crecemos? Parecía que la alternancia iba a terminar con esos vicios, pero no fue así. Los obstáculos han permanecido a pesar del cambio del partido en el poder. Por años hemos hecho o mantenemos prácticas ancestrales. Más que pensar en lo que debemos hacer, debemos pensar en lo que debemos dejar de hacer
que hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Quizás lo que podemos, o que lo que deberíamos cuestionarnos es contestar la siguiente pregunta: ¿qué país que desee ser próspero, que quiera brindar bienestar a sus habitantes y ser justo, puede seguir con un sistema fiscal que mantiene privilegios a muchos sectores que no son precisamente los más necesitados? Puede seguir con un sistema educativo basado en una educación básica de poca calidad, controlada por los sindicatos de maestros, con enorme desperdicio de recursos. ¿Qué país puede seguir con un sistema económico en el que no está claramente definido que se pretende tener un sistema de mercado, de competencia y bien regulado por instituciones fuertes del Estado, así como mencionaba Aurora hace un momento? ¿Qué país puede ser próspero con una Comisión Federal de Competencia limitada, presionada permanente por poderosos grupos económicos agazapados, por grupos políticos con intereses ocultos? ¿Cómo poder ser próspero con un sector energético monopólico y con prácticas monopolísticas? Un sector de telecomunicaciones también oligopólico, con una agencia reguladora diseñada por el enemigo. Un sistema de impartición de justicia donde la justicia tiene precio y depende quién es quién. ¿Cómo podemos ser un país próspero con una política social que divide a la sociedad en lugar de promover la inclusión? ¿Cómo podemos ser un país próspero con una legislación laboral que promueve la captura de rentas y no la productividad y la inclusión social? ¿Cómo podemos ser un país próspero con un sistema político que no promueve el interés ciudadano, ni los acuerdos, ni la rendición de cuentas? Me parece que estas características que traemos arrastrando desde hace 200 años no hemos todavía logrado salir de ellas, y eso finalmente es lo que no nos permite salir adelante en el México que queremos. Gracias. Veo el reloj, una concreción muy impresionante, muchas gracias. Le daré la palabra a Reinaldo Sordo, y quiero decir que el orden que estoy siguiendo fue aleatorio, fue como se fueron sentando. Entonces le voy a pedir a Reinaldo. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política y doctor en Historia por el Colegio de México, muy buenas instituciones las dos, debo decir yo igual. Y actualmente es profesor de tiempo completo de la División de Estudios Generales del UNAM, y es el coautor del libro Atlas Comparativo del Bicentenario. Reinaldo, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Igual que los que tomaron la palabra antes, me siento muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas. Aunque, a decir verdad, me llamaron hace muy poquito tiempo para esta reunión, pero la causa es muy noble, y también yo llevé una amistad grande con él, con Javier Beristain. Mi reflexión creo que se va a salir un poco de lo que se ha estado exponiendo, porque cuando empecé a revisar mis papeles me encontré con unos viejos apuntes de mi maestro Luis Villoro, creo que uno de los grandes pensadores del siglo XX, principios del XXI, y algunas ideas de él y algunas reflexiones mías quiero compartirlas. Le he llamado a esta exposición 2010, ¿para qué la historia? El 2010 nos remite una pregunta radical: ¿para qué sirve la historia? El problema de la utilidad de la historia en el sentido pragmático del término no se debe de confundir con el de su legitimidad propiamente intelectual. Durante mucho tiempo se confundieron los términos y la historia siempre fue considerada como guía de la acción moral o política. Esta tradición comienza en la Grecia antigua con el primer historiador científico Tucídides. Decía él: porque mi intención no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia provechosa que dure para siempre. Más adelante, la frase más conocida de Cicerón: la historia es maestra de la vida. Y Maquiavelo,
reconocido historiador y politólogo, escribió: los historiadores refieren con detalle ciertos acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos como ejemplos en idénticas circunstancias. Hegel hizo una crítica aguda y demoledora de esta supuesta utilidad de la historia. Dice él, cito: háblase mucho de la utilidad especial que reporta la historia. Dícese que de la historia se derivan los principios para la vida, que el conocimiento y estudio de la historia pertenece a la cultura, por cuanto nos enseña las máximas por las cuales deben regirse los pueblos. Suele aconsejarse a los gobernantes, a los políticos, a los pueblos, que vayan a la escuela de la experiencia y la historia. Pero lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni gobierno alguno han aprendido en la historia ni ha actuado según doctrinas sacadas de la historia. Fin de cita. Como ejemplo, quisiera citarles solamente dos comentarios sobre un congreso mexicano del siglo XIX, que es el tema que yo he trabajado más, los congresos en el siglo XIX. Este es el congreso que le tocó enfrentar la invasión norteamericana. Ya invadido el país y avanzando las tropas norteamericanas desde Veracruz, el Congreso discutía unas reformas a la Constitución de 1824. Imagínense ustedes, el país invadido y discutiendo una Constitución. Para que los diputados no dejaran el Congreso sin número, Mariano Otero, famosísimo liberal, negoció con los diputados de Oaxaca, entre los que estaba Benito Juárez, que se quedaran en la capital a cambio de suprimir un gobierno que legalmente se había establecido en Oaxaca, pero contrario a la ideología de la Diputación oaxaqueña en la Ciudad de México. José Fernando Ramírez, ilustre personaje del siglo XIX, comenta sobre la última sesión de este Congreso. La sesión de hoy concluyó haciéndose todos los disparates posibles. Fue el primero dejar concluido el proyecto de Constitución, faltando solamente coordinarlo, y el segundo reproducir el decreto contra las autoridades de Oaxaca por 66 contra 5 votos. Inconcebible parece un tan exorbitante número de majaderos. Para llegar a este resultado fue necesario pasar por un escándalo. El presidente dio orden a los porteros para que cerraran el salón con llave y no permitieran la salida a los diputados, mas un rascarrabias no se dejó imponer y rompió la puerta a patadas, con lo cual se alborotó la gallera y se levantó la sesión. El 20 de septiembre de 1847, Juan Rodríguez Puebla, un eminente político moderado e intelectual de la época, después de la derrota y la toma de la Ciudad de México por las tropas yanquis, escribía la más triste y dolorosa descripción de la situación. Cito: somos conquistados y recibimos la ley del conquistador. Nuestros hombres de Estado son para la nación como el ejército, mucho brillo y nada de sustancia. En las batallas hemos perdido de un mismo modo sin enmendar un solo error. En política se ve, se palpa que el camino es de perdición y todavía se insiste que somos una gran nación, que vamos al nivel de la civilización europea, etcétera, etcétera. Los diputados que había en esta han emigrado para Querétaro, pero no concibo cómo el Congreso haga el bien. El ir es animar un cuerpo anárquico, no ir es echarse la nota de traición. Yo iría a esto lo menos posible. Parece que Hegel tenía razón y por lo tanto el para qué de la historia se encuentra no en su utilidad, sino en su aspecto intelectual. El maestro Villoro hablaba de cinco razones. La primera respuesta la encontraríamos en la necesidad humana de conocer. Esto no tiene más vuelta. Un segundo nivel lo encontraríamos en la necesidad de comprender mejor el presente.
La historia nacería de un intento por comprender y explicar el presente, atendiendo a sus antecedentes que se presentan con sus condiciones necesarias. Se parte de la realidad presente para indagar en el pasado. Benedetto Croce no sin razón afirmaba: toda historia es historia contemporánea. La historia cumple una función semejante a la del mito. Se buscan los principios, los fundamentos. El mito de los orígenes se hace presente en la historia. La verdad es que no todo el presente se explica por el pasado, y muchas veces el presente no necesariamente nos ayuda a comprender el pasado. Marc Bloch afirmaba: somos más parecidos a nuestra época que a nuestros padres. Lo que es cierto es que la historia es algo vivo, existe una interacción entre pasado y presente, y la línea divisoria entre ambos es muy difícil de precisar. Sería interesante escribir un libro de historia al revés, comenzando por el presente, o enseñar la historia de esta manera. Esta relación presente-pasado nos llevaría al problema de la historia como continuo, a la duración o el tiempo, por lo tanto al problema ontológico de la historia. Porque existe continuidad, podemos establecer estas relaciones entre presente y pasado. Una tercera explicación que encontraríamos es: como el individuo no vive aislado, la historia no solo le permitiría al hombre conocer su presente, sino el de la sociedad o cultura a la que pertenece. De esta forma le permitiría comprender las relaciones que lo unen a la comunidad. Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. De esta forma cumple una función de cohesión en el interior de un grupo. Un grupo se identifica muchas veces mucho más por una historia común que por otros factores. La historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación de las nacionalidades. Ha estado presente tanto en la formación de los estados nacionales, así como en la sobrevivencia de las naciones oprimidas. En este nivel se nos cuela de manera inevitable la historia oficial y las conmemoraciones o celebraciones como la del 2010. Un cuarto aspecto: el acto de comprender los orígenes de los vínculos que prestan cohesión a una comunidad puede conducir a un resultado diferente al anterior. En lugar de aceptarlos, ponerlos en cuestión. Revelar el origen humano, demasiado humano, de creencias e instituciones puede ser el primer paso para dejar de aceptarlas. Al mostrar que en el último término todas nuestras reglas de convivencia se basan en la voluntad de hombres concretos, la historia vuelve consciente la posibilidad de que otras voluntades les nieguen obediencia. La función crítica de la historia es similar a la función crítica de la filosofía. Se convierte en pensamiento disruptivo. Y finalmente, la historia es una forma de trascender. Ella nos pone en contacto con la condición humana en sus más diversas manifestaciones. Yo creo que por eso es muy popular. Con la historia exploramos las diferentes posibilidades del ser humano. De ella podemos inferir lo que existe de permanente en el hombre y en las sociedades. Nos interesa la historia porque somos seres históricos. Termino estas breves reflexiones más con preguntas que respuestas que ofrecer. El 2010 nos ha permitido a nosotros y a la nación mexicana tener un mejor conocimiento de nuestro pasado. ¿Podremos comprender y explicar mejor el presente conflictivo y violento que vivimos? Iniciativas de la sociedad o de la academia como en la que nos encontramos lograrán compensar el alud mediático oficialista que va más dirigido a un patrioterismo superficial que muchos mexicanos llevan a flor de piel. ¿Será el 2010 un catalizador del descontento social como lo fue en 1910? ¿Podrá la nación mexicana a partir del 2010 reconocerse a sí misma
para rectificar el camino y construir un futuro mejor. Las preguntas quedan en el aire. Muchas gracias por su atención. Después de toda esta tarea que nos acaban de dejar, espero que ustedes nos ayuden a resolverla. Voy a pedir a Pedro Salmerón Sanginés que tome la palabra. Pedro es licenciado, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México en Historia, en plural, no sé si es un error si es así. Tiene impartido cursos es un conferencista muy conocido, ha publicado sobre la división del norte, la tierra de los hombres y la historia del ejército de un pueblo, Juárez, la rebelión interminable. Ha ocupado durante 5 años, se le ha puesto de subdirector en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que actualmente colabora y es asesor de contenido y miembro del Consejo Editorial de la revista Relatos e Historias en México, profesor de asignatura en TITAM, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador nacional nivel 1. Pedro, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Yo también agradezco a los organizadores y a los alumnos que insistieron en invitarme y qué bueno que cedí. Y digo cedí porque estos meses, ya a estas alturas del año, del bicentenario y del centenario, los que nos dedicamos a estos asuntos, verdaderamente no vemos esquina. Solo nos consuela, como comentábamos en el trayecto de venida, la certeza de que no vamos a llegar al siguiente y de que es una vez cada 100 años. Yo pensaba hablarles a ustedes de mi tema favorito, del tema sobre el que más he escrito, del que más discuto, que es la Revolución Popular, la de hace 100 años, pero en el camino, y ya aquí decidí hablar de otras cosas, y estas otras cosas de las que decidí hablar ahora se enlazan con las preguntas que hizo el doctor Sordo hace unos instantes. ¿Qué celebramos o qué celebrar y para qué sirve esta celebración? Las palabras que yo más escucho en la academia, pero más allá de la academia, donde se escucha mucho menos de lo que debería escucharse, o que se escucha mucho menos de lo que debería escucharse, las palabras que yo más escucho en la televisión, en el radio, en las obras de teatro y en las comisiones oficiales para los festejos son desacralizar y desmitificar, ¿sí? Tienen, a partir del cambio de gobierno, pero creo yo desde antes, un afán de pelear contra un molino de viento que ya no existe, que es la historia oficial, y una historia de bronce que ya no funciona. No es un afán como el de los historiadores revisionistas de hace 40 años, de entender el Estado mexicano en función de la revolución, entenderlo para combatirlo en muchos sentidos, que no necesariamente. No es ese afán comprensivo que yo estos historiadores, sino un afán de un poco hacer leña del árbol caído, combatir un molino de viento, destruir algo que ya no existe, y otro, el afán de burlarse de algo que no entienden y que no les gusta. Porque este afán desacralizador y desmitificador no llega a todos lados. Hay que desacralizar al cura Morelos, pero no a Iturbide. Hay que desacralizar a Juárez, pero no a Miramón. O sea, al contrario, están otra vez reivindicándolo, de tal modo que están inventando una nueva historia, y no creo que llegue al bronce, pero sí metálica, sí rígida, que no es otra que la vieja historia de la derecha tradicional mexicana, aunque peor contada. El recientísimo libro sobre Miramón, el soldado de Dios, no dice nada que no hubiera dicho hace 50 años don José Fuentes Mares, solo que don José lo escribió mucho mejor. ¿Sí? Los libros estos que se venden como pan caliente de Catón, este periodista profundamente misógino que escribe todos los días en el Reforma y en muchos otros periódicos, no dice nada que no hubieran dicho en su tiempo José Vasconcelos, solo que Vasconcelos mucho mejor de lo que lo dice Catón. ¿Sí? Simplemente están relanzando estas ideas. Algunos las aderezan con reflexiones comparativas como Juan María Alponte, otros simplemente creen que a la hora de hacer chistes fáciles traerán más público como Macario Schettino, y otros simplemente lo hacen
porque quieren hacerlo como José Manuel Villalpando, el encargado oficial de los festejos del centenario, cuyos textos son espectaculares en ese sentido. Habría que hablar, por ejemplo, de lo que dicen de Iturbide y de lo que dicen de la independencia, pero quiero hablar de la revolución y del significado de su discurso sobre la revolución mexicana. Si uno lee a estos autores, Alponte, Villalpando, Catón, Esquetino, José Antonio Crespo, Alejandro Rosas y los que escribieron un libro sobre la revolución con él y otros más, los que se están vendiendo, los historiadores a los que se está entrevistando en los medios masivos, o pseudohistoriadores, como los llamó Carlos Monsiváis. Si uno lee a estos autores, llega a una conclusión muy sencilla, y la conclusión es: mejor para México que no hubiera habido revolución. El progreso económico del porfiriato debió continuar y debió haber una transición pacífica a formas políticas más modernas, y eso no hubiera interrumpido el progreso de México. La revolución fue una orgía de destrucción y de muerte que interrumpió el progreso y que abrió un paréntesis, según algunos, de 20 años. Alponte dice que de 20 años, otros, como uno de sus maestros intelectuales, mi paisano Vicente Fox, dicen que este paréntesis duró algunos años más que 20, pero que eso fue la revolución. Si uno lee a estos autores, llega a esa conclusión muy sencilla sobre la revolución. Si baja más allá de la revolución a ciertos personajes, como Zapata, leerá que, rizando el rizo de la famosa frase inicial de John Womack, esta es una revolución que hicieron unos campesinos que no querían cambiar, la frase inicial de Womack, encontrará que Zapata fue, palabras textuales de Villalpando, un revolucionario reaccionario, ¿sí?, que hizo una revolución para mantener a los pobres en el estado de pobreza, y eso no es ser revolucionario, sino ganas de seguir siendo pobre. Son cita textual de Villalpando, y por el estilo los demás, ¿sí? Y sobre Villa dice también el encargado oficial de los festejos, no sé cómo puede festejar a gente de la que así piensa, ¿sí? Sobre Villa dice: y Villa en el fondo no tenía ninguna ideología y era puramente destructivo, quizá por eso era y sigue siendo tan popular. Eso es lo que piensa los encargados de los festejos, de la revolución. A esto yo pondría muy rápidamente, y solo para plantearlos, dos contraargumentos. Bueno, hay otros argumentos mucho mayores, ¿no?, pero dos contraargumentos muy rápidos. Primero, la revolución no la provocaron los revolucionarios. Los únicos que en México se prepararon desde 9 años antes o 10 años antes para hacer una revolución, los magonistas, no estuvieron realmente involucrados ni en la revolución a partir de 1910 ni después. La revolución la provocó el régimen. Hay un mito historiográfico según el cual no hubo fraude electoral en 1910. Quienes tal afirman no han consultado los papeles judiciales del fraude, la manera en que se prueba el fraude, la manera en que se realizan unas elecciones con el candidato opositor en prisión, con los dirigentes del partido opositor en el exilio forzado y con el 20% de los candidatos en la cárcel. Así se realizaron las elecciones en medio de comisiones, omisiones y abusos de toda especie. Los documentos ahí están, se pueden consultar en el Fondo Federico González Garza de Carso, cualquiera de ustedes los puede consultar. Hubo un fraude electoral monumental y hubo un régimen que canceló cualquier posibilidad pacífica de cambio. Pero no solo eso, después de haber hecho eso el régimen y de haber cedido el gobierno a lo que dicen estos historiadores que pudo haber pasado, o estos pseudohistoriadores que pudo haber pasado, una transición pacífica a formas más modernas, nadie mejor que Madero podía encarnar eso. Nadie mejor que Madero representaba a los beneficiarios del régimen y a los que podían encabezar ese tránsito, y nadie mejor que Madero lo propuso con toda seriedad. De tal modo que el asesinato de Madero, orquestado por los militares del antiguo régimen y por los beneficiarios económicos y políticos del antiguo régimen, lo único que significa, o lo que significa en primer término, es la absoluta cerrazón de los beneficiarios del porfiriato para cualquier transformación moderada de la vida política nacional. El asesinato de Madero no es el asesinato de Madero, está seguido por una represión política monumental que no hemos estudiado. Un libro recientísimo de Ariel Rodríguez Curi muestra que hubo más de 600 asesinatos políticos en la Ciudad de México en las semanas siguientes al cuartelazo. Entonces, bueno, primer contraargumento: la revolución no la causaron los revolucionarios,
la causó un régimen absolutamente reacio a cualquier transformación pacífica. El segundo contraargumento, muy rápidamente argumentado y solo yendo a un tema, es decir que la revolución no cambió el país, no la transformó, es remitirse al nivel intelectual de Vicente Fox. Me gustaría hablar de un solo tema, la reforma educativa de 1921 y el proyecto educativo de la revolución, que no en vano, no por casualidad, precede y luego simultáneo al periodo de crecimiento sostenido del que nos habló el doctor Cárdenas hace rato. No es casual, como no es casual que sus contrarreformas, la de 1976 y la de 1993, precedan a la crisis en la que estamos metidos. Muchas gracias. Investigación Ortega, es profesor, es reconocimiento de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2008, responsable de la cátedra José Saramago en la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto Camões de la Embajada de Portugal. No entiendo muy bien esa empresa, pero bueno. Entre sus publicaciones destacan las reformas de las fuerzas chilenas de tierra durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, el fracaso inicial de México, ojalá, Instituto de Investigaciones Intelectuales. Actualmente es catedrático e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Perdón, Bernardo, pero por favor, muchas gracias. Gracias, buenas noches. No tiene ninguna importancia, yo creo que ese currículum no estaba muy claro, pero no tiene ninguna importancia, no perdamos el tiempo. Muchas gracias, me siento muy honrado de estar aquí, agradezco a Pido 51, a ECODEM, a Excitam por la invitación, por la organización de este foro. Me siento realmente honrado de estar en esta mesa, luego de haber escuchado lo que he escuchado de mis compañeros expositores. Veo que iniciamos un ciclo de 25 mesas, de las cuales la primera es sobre historia. Yo quiero creer que las otras 25 van a tener algún elemento, algún punto de partida que plantee los problemas que va a abordar cada mesa en términos o en clave histórica. Sería muy útil. Por lo pronto tengo que explicar mi azoro ante la invitación que recibí. La carta muy gentil que me enviaron planteaba esta mesa con dos líneas. ¿Qué elementos del pasado para comprender el presente? Primera línea. Y segunda línea, ¿qué elementos del pasado para poder construir el futuro? Es una cosa muy complicada, resumir en muy pocos minutos, algo así como la quintesencia de cómo el pasado caracteriza nuestro presente y cómo el pasado podría perfilar nuestro futuro. Es decir, contar el objetivo esencial, vital de mi oficio, el historiador, en 10 minutos. Bueno, pues lo voy a intentar. ¿Qué encuentro como respuesta? Lo evidente, ver lo que tengo delante de mí. Y lo que tengo delante de mí se ha mencionado aquí ya varias veces, las conmemoraciones. Estos 25 mesas, este ciclo, se inscribe en la lógica de las conmemoraciones por el bicentenario y el centenario. Y la conmemoración, el hecho mismo de conmemorar, en torno a los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia, ya veremos en unas semanas cómo se conmemora oficialmente el inicio de la Revolución Maderista. Este hecho de conmemorar estas cosas y la forma en la que hasta este momento ha sido conmemorado, ha sido celebrado por parte básicamente del gobierno federal. Habrá matices en niveles estatales y locales y en otros sectores que también tienen pleno derecho a celebrar y conmemorar y que lo han hecho. Esta forma de celebrar es sobre la que quiero hablar porque me parece reveladora y me parece que puede servirme para explicar lo que quiero explicar respecto del pasado en el presente. Desde mi perspectiva, y más allá de que esta explicación luego se haga más compleja, yo tengo la impresión de que el gobierno federal no supo, no quiso, no pudo celebrar, conmemorar. Y porque no supo, no quiso, no pudo, lo que hizo en realidad fue algo así como una fiesta. La conmemoración pudo haber sido la inauguración de los Juegos Olímpicos, pudo haber sido la clausura de un mundial. La lógica fue más o menos la misma. Incluso fue contratada una empresa privada para realizar todas las celebraciones, todas las conmemoraciones. No creo que este hecho sea banal, creo que es muy revelador. Yo creo que el gobierno federal no quiso, no pudo, no supo celebrar
conmemorar el estallido de la Revolución de Independencia, porque ese hecho fundacional para la historia de México supone intrínsecamente una obligación y un reconocimiento. Y estas dos cosas, esta obligación y este reconocimiento, creo que el gobierno federal no es siempre obligado a realizarlos o a plantearlos por lo menos. Son sobre esta obligación y sobre este reconocimiento sobre lo que quiero platicar aquí hoy con ustedes, para sugerir, para proponerles una hipótesis inicial sobre las conmemoraciones del 2010, pero también para sugerir lo que podríamos hacer con estos problemas, con esta obligación y este reconocimiento en el futuro. La obligación. Creo que la obligación a la que le sacó el cuerpo el gobierno federal y con la que se topa uno inmediatamente cuando se conmemora una revolución de independencia, es la que tiene todo gobierno de gobernar para la felicidad de la comunidad política. La obligación que se desprende del derecho moderno básico de toda comunidad política para formar su propio gobierno y para sustituirlo si no cumple su función. El gobierno no es un hecho natural. No podemos concebir en el siglo XXI que el gobierno sea un hecho natural. Los procedimientos formales de formación y renovación del gobierno por mecanismos electorales que tenemos plenamente consolidados en México en el siglo XXI no son suficientes para legitimar la existencia misma del gobierno. Y esto se ha ido olvidando a lo largo de las últimas décadas de alternancia. Creo que esta obligación, la obligación del gobierno de legitimarse en función de la tarea que desempeña, es uno de los motivos ideológicos por los cuales el gobierno federal no pudo, no quiso, no supo entrar a la conmemoración de la Revolución de Independencia de 1810. ¿Por qué? Pues porque cuando se habla de Revolución de Independencia se apela, si se toma el discurso en serio y no se hace una fiesta, nada más una fiesta, se va a llegar a estos argumentos muy rápidamente. Hablé de una obligación, esta. Ahora quiero plantear lo que creo que también va junto, un reconocimiento. Un reconocimiento a una realidad política, social, económica, mexicana, que ha cambiado muchísimo durante 2 siglos. Las exposiciones de mis compañeros lo han hecho patente de manera magistral, pero que a pesar de haber cambiado de manera muy profunda y muy compleja durante estos 2 siglos, se ha mantenido siempre, desde hace 2 siglos y por supuesto para atrás, desde hace bastante tiempo más, marcada por una profunda injusticia, que para resolverse, la injusticia debería primero reconocerse. De la misma forma que el gobierno, el hecho de gobernar, de que unos gobiernen y que otros sean gobernados, no es natural, la arbitrariedad, la pobreza, la desigualdad no son hechos naturales, son responsabilidad de las sociedades políticas y en particular de sus dirigentes, señaladamente de sus dirigentes. El reconocimiento de la injusticia, por una parte, y del derecho para sustituir a los gobiernos que no producen la felicidad de las personas, son 2 elementos constitutivos de todos los pensamientos revolucionarios, de una forma o de otra. Luego se van transformando y se van modificando y llegan a lugares particulares. Si el pensamiento revolucionario supone estos 2 elementos, y si en la conmemoración de la Revolución de Independencia 1810 y de la Revolución a secas 1910 están estos elementos, estos, digamos, espacios tan delicados o tan peligrosos para el gobierno federal actual, es entonces la posible explicación, por lo menos la que yo me doy como simple usuario de la vida pública mexicana, no nada más como historiador, del rechazo por parte del gobierno federal a conmemorar en serio. Es un rechazo del pensamiento revolucionario, es un rechazo del derecho de los pueblos a modificar su gobierno cuando éste no cumple con sus obligaciones y del reconocimiento de la sistemática injusticia que vive México. Esto para explicar lo que está ocurriendo en este momento. Y para hablar del futuro, pues lo acabo de decir, creo que no sobraría, creo que sería urgente que los gobiernos locales, estatales, federales, en sus diferentes niveles, sus diferentes áreas, volvieran primero
el reconocimiento discursivo de estos dos grandes problemas que han normado el pensamiento revolucionario mexicano y que luego lo pasaran del discurso a la agenda. No creo que tengamos posibilidad de dejar de quejarnos y de comenzar a hablar de una historia un poco más optimista si no volvemos a estos dos elementos que el pensamiento revolucionario mexicano nos ha ido dando. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Después de esta excelente introducción a la celebración de la Revolución Mexicana, los organizadores me pidieron 5 minutos de cada uno de los comentaristas entre ellos. Aurora, por favor. Bueno, pues, escuchando estas intervenciones, creo que podemos estar de acuerdo en que el Bicentenario nos llegó en mal momento. Realmente llegó en un momento en el que como nación estamos bastante perdidos y realmente no sabemos por dónde seguir. Me parece que después de la revolución, justamente con la, digamos, en el momento en que se promulga la Constitución del 17, pues se pudo llegar a un consenso en el que varios grupos que originalmente estuvieron encontrados de alguna manera lograron subsanar, digamos, los problemas. Obviamente no era absolutamente incluyente, no incluía a los contrarrevolucionarios, ¿verdad? Pero al menos dentro de los grupos revolucionarios algún consenso se llegó, y ese consenso permitió que el país tuviera, digamos, cierta claridad de hacia dónde debía avanzar por muchos años. Más adelante, cuando el modelo económico empezó a fracasar y el modelo político también, digamos por ahí de los años 60, pues, y entre los 60s y probablemente los 90s, también había, yo creo que entre una buena parte de la población, una certeza de que en la medida en que se lograra avanzar con reformas económicas hacia un modelo más liberal y por otro lado con reformas políticas hacia un modelo más democrático, pues encontraríamos la solución a esos problemas que para entonces veníamos padeciendo. El problema es que en los últimos años nos sentimos como que hicimos lo que había que hacer y no llegamos a donde teníamos que llegar. Y hoy día me parece que no existe en realidad un consenso sobre entonces qué es lo que sigue. Y este es el momento en el que estamos viviendo este bicentenario, en el que no solo estamos en una situación complicada, sino tampoco tenemos las soluciones claras que pudimos tener en algunos otros momentos complicados para saber qué es lo que seguía. Me parece que en este momento el pasado, además de enseñarnos muchas otras cosas como las que hemos visto en estas conversaciones, nos enseña, o al menos así es para mí, que México las ha pasado peores, que hemos estado como país en situaciones mucho más difíciles que la actual, que también parecía que no tenían salida, y sin embargo esa salida llegó y se encontraron nuevos consensos, se encontraron nuevos caminos y el país siguió adelante. Entonces a mí me parece que en este momento algo que nos enseña el pasado, sobre todo cuando uno lee lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIX, pasajes de Lucas Alamán, pasajes de los distintos personajes de quienes les tocaron vivir aquellos tiempos, como Benito Juárez, etc. Nos damos cuenta que es importante seguir teniendo fe en este país y seguir teniendo fe en que vale la pena seguir esforzándose, vale la pena seguir trabajando porque este país sea cada día mejor. Y en este sentido me parece también que en momentos como el que vivimos podemos caer en la tentación de regresar hacia falsos modelos del pasado, y en particular me preocupa los modelos no democráticos, los modelos autoritarios, y ahí sí me parece que eso nos llevaría a un gran retroceso. Me parece que parte de la fe en la que tenemos que seguir
teniendo como países que debemos seguir construyendo instituciones democráticas, instituciones que permitan libertades ciudadanas, y básicamente esas instituciones que garanticen la posibilidad de crecimiento, y para ello están instituciones equitativas que limiten privilegios y que generen la capacidad de la nación para darle educación y oportunidades a todos. Gracias. Enrique Cárdenas. Muy breve, tomando el tema de los consensos que menciona Aurora y que de alguna forma efectivamente solo a partir de ciertos consensos básicos es que se puede seguir adelante, es que proponía hace un rato que una manera de llegar a esos consensos es lo que de plano no podemos seguir haciendo. Yo quisiera insistir sobre eso porque muchas veces nos planteamos qué es lo que tenemos que hacer y como que buscamos en dónde, y acá a quien se le ocurren muchas ideas. Quizás sea más fácil hacerle al revés, como les digo. ¿Qué es lo que no podemos seguir haciendo como lo estamos haciendo? Y ahí a lo mejor hay mucho más consenso, es mucho más fácil llegar a un consenso. Y claro, siempre habrá quien es afectado directamente, un grupo o unas personas, muy pocas, que son afectadas directamente por esa situación. Pero el hecho de que todos veamos con claridad que ese es un problema y que lo digamos con todas las letras, como por ejemplo el sistema educativo básico, como por ejemplo los monopolios que tenemos, etcétera, va a ser mucho más fácil llegar a ese consenso. ¿Quién se puede oponer a tener una educación básica de calidad? Y todos sabemos dónde está el problema, tiene nombre y apellido. De modo que efectivamente nos llegó el centenario y el bicentenario así como que no en un buen momento, pero a lo mejor justamente es de lo que podríamos sacarle, y más con este tipo de reuniones en donde el planteamiento es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les propongo, pensemos qué es lo que no podemos seguir haciendo como lo hemos venido haciendo, no de hace poquito, como ya mencionaba yo hace un rato, hace 200 años, y lo demostró las citas que les dijo Aurora hace un rato, si ponemos de acuerdo, cayeron como anillo al dedo. Entonces, yo me gustaría que reflexionáramos sobre eso, y creo que no está tan difícil, la verdad no es tan difícil ponernos de acuerdo. Gracias. Pues yo estaría de acuerdo con Aurora y Enrique. Sí, a veces pensamos que México ha pasado por épocas terribles. Yo citaba esto de la guerra, y cómo en ese momento, cuando se necesitaba la unión de los dirigentes, en este caso, pues, que son muy importantes en el destino de un país, en lugar de unirse, estuvieron completamente divididos y hicieron cosas verdaderamente, pues, escalofriantes. Algunas de las citas estas que yo reproduje de esa época, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo un problema serio en nuestra clase dirigente. Hay pocos consensos, se construyen pocos consensos, y yo creo que pues la sociedad tiene que de alguna manera participar más para que esta situación cambie, para que se logre un proyecto de nación que se habla y nunca se ha logrado contratar. Digamos que haya unos mínimos en que las distintas fuerzas corrientes, y tomando en cuenta la sociedad, pues se pueda construir el futuro de esta nación. Creo que pues es lo que se debe de hacer. Sí, nos llegó en un momento malísimo esta conmemoración, pero yo creo que es también un momento para que
desde la sociedad se pueda hacer cierta movilización o cierta presión sobre los grupos que toman las decisiones para que pues, se pueda construir una nación justa, equilibrada en los próximos años. Gracias. Pedro Salmerón, por favor. Gracias. ¿Cuál es el problema de las veces que se ha alcanzado, no sé si consenso, pero sí equilibrio político en México? Y esa es una de las cosas que debemos aprender de la historia, quizá, de la que debemos prepararnos o contra la que debemos prepararnos ahora mismo. Es que las únicas veces que yo he visto en la historia de México como nación independiente que se alcanzó un consenso aparente o un equilibrio político fue después de una violentísima y devastadora guerra civil. En 1824, la manera en que saluda todo el público ilustrado y todo aquel que escribe la Constitución de 1824 es la idea de ese consenso que finalmente, después de 14, 16 años de guerras y crisis, finalmente se ha alcanzado. 10 años después la situación era brutal y ese acuerdo al que se había llegado, esa Carta Magna, es derogada porque no sirve, en la opinión de quienes la derogan, ¿sí? Solo 10 años. Pero se alcanzó ese aparente consenso después de 14 años de guerras intestinas y brutales. Guerras, no fueron las guerras de independencia las que destruyeron la economía nacional, pero sí el contexto internacional de las guerras. Se desplomó la vida económica nacional durante esos años de guerras, ¿sí? Luego, en 1857 se redacta una constitución que inaugura un régimen político en el que formalmente seguimos viviendo. Si formalmente la constitución de 1917 no es otra que la de 57 reformada, así se dice, así lo dice la propia constitución. Por eso el primer congreso posterior a la firma de la constitución de 17 es la 27 legislatura y no la primera. En 1857 se alcanza un aparente equilibrio político que va a necesitar todavía de 10 años más de guerra civil, una guerra civil tan violenta, tan devastadora como la anterior, para que finalmente se alcance un equilibrio político de 44 años. Solo así, solo después de la guerra civil se pudo hacer de esta Carta Magna y del proyecto de quienes la hicieron la guía de este equilibrio político. Y la tercera vez que se alcanzó, lo que permite el equilibrio, necesitamos eso, ¿sí? Máxime ahora que la tecnología bélica no lo permite. Eso es lo que nos quiere decir la historia de México. Y hablando de consensos, yo estoy seguro que estoy completamente de acuerdo, que voy a estar completamente de acuerdo con el doctor Cárdenas sobre el programa educativo y sobre de qué nombre, de qué apellido estamos hablando. Pero estoy seguro de que no hay consenso sobre el programa educativo. Tal es así que hay una gran cantidad de gobernadores y de diputados que defienden a eso que para nosotros es una rémora. Y algo no hay consenso. No hay consenso. Si aquí hablo sobre el asunto de Pemex y de la reforma energética, estoy seguro que aquí mismo no va a haber un consenso, ni lo va a haber sobre la reforma laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que encontrar formas de llegar a acuerdos, ¿sí? Quizá olvidarnos del consenso y encontrar formas de llegar a acuerdos antes de que nos vuelva a pasar eso. Las únicas veces que hemos llegado a acuerdos ha sido después de devastadoras guerras civiles. Y quizá en el origen de esa incapacidad de llegar al consenso esté la profunda injusticia social y los profundos abismos que han acompañado siempre a la historia de México. En todo caso, habría que rescatar, a propósito de conmemoraciones, los auténticos proyectos de eliminar, y si no eliminar, sí por lo menos mitigar en la medida de lo posible esas injusticias. Y en eso estribaría el rescate de los proyectos de Morelos, de los proyectos de Zapata y Villa y de ese tipo de proyectos. Proyectos que, por supuesto, a quienes conmemoran este festejo no quieren, no pueden, ¿y cuál fue el otro verbo, Bernardo? No quieren, no pueden, no saben rescatar. Muchas gracias. Pedro, Bernardo, por favor. Bernardo Ibarrola. Sí, bueno, en 1910
el país llegó a una conmemoración que a don Porfirio le quedó perfecta. Esa era la palabra. Están por editarse los álbumes completos y son una verdadera maravilla. Don Porfirio y su gente, a pesar de haber reprimido de manera violentísima el movimiento maderista, muy rápidamente, en buena medida esperando que esos señores tan ruidosos no opacaran el esplendor de las fiestas, no vio su régimen que se estaba cayendo a pedazos. En ese sentido, el pesimismo de 2010, ojalá que funcione exactamente igual, es decir, al revés, y ojalá que lo que llega sea un futuro maravilloso. Yo tengo mis dudas, muchísimas dudas, me temo que fundadas dudas. A mis alumnos, las clases de historia que me honro en impartir, les digo casi como estribillo, cuando no sé qué decir, o cuando me preguntan cosas a las que no sé qué responder, que ocurre con mucha frecuencia, les digo que en México siempre pasa algo, pero pasa otra cosa. Siempre. Cuando uno supone que ya sabe qué va a pasar y por qué va a pasar lo que va a pasar, pasa otra cosa, como en 1910, o como en algunos otros momentos. Yo no sé si va a pasar otra cosa, espero que vaya a pasar otra cosa. Por supuesto que me quedo con el principio del doctor Cárdenas, dejemos de hacer en lugar de hagamos, dejemos de hacer cosas que tenemos bien claras, y creo que, siguiendo al doctor Salmerón, tiene que ver en estos tiempos de post-transición interrumpida, frustrada, sui generis, que nadie entiende muy bien ni cuándo comienza, ni cómo acaba, ni de qué trataba, con gran precisión, que dejemos de buscar esta palabra que se convirtió casi como en un mantra, consenso. Consenso quiere decir unanimidad, y es una cosa extrañísima, es una normalidad política, la unanimidad. Y comencemos a reconocer la legitimidad del conflicto y las formas para solucionar legítimamente los conflictos, en donde, nos queda claro, no va a haber consensos, pero las mayorías, que deben tener razón si piensan correctamente, impondrán sus criterios por sobre las minorías, a las que deberían no quedarles otra que aceptar la voluntad de las mayorías. Creo que más allá, hoy, paralelamente a la simple enunciación de voluntad de consenso, tendríamos que comenzar a reconocer a la política como el espacio donde se deben dirimir los conflictos de manera legítima, razonable y civilizada, no como se dirimen ahora, porque ahora no se dirimen de manera legítima y civilizada, o bien se dirimen en dos niveles diferentes. Tenemos un mundo político que quién sabe de qué se ocupa, pero en realidad los conflictos de la calle se resuelven a balazos y ejecuciones. Y eso no es de civilizado, no tiene nada. Y reconocer que el conflicto y su legitimidad vuelvan al ámbito de lo político, de la política formal, y que volvamos a reconocer que sí, no va a haber acuerdos necesariamente generales, pero sí puede haber acuerdos mayoritarios que lleven al país a alguna parte. Tendremos que discutir hacia dónde. Muchas gracias. Creo que tienen enfrente ustedes unas exposiciones muy claras. Yo me quedo con una reflexión que, solo para ponerlo en la mesa y que ustedes hagan las preguntas que quieran, las tremendas, la impresionante dimensión política de los problemas nacionales. Lo expresaron claramente Aurora, Enrique, lo acaban de decir todos. El consenso, no el consenso, creo que estoy totalmente de acuerdo. El consenso como un apetito pues no deseable, la verdad, qué flojera, ¿no? Sino que hemos construido un sistema que permita conducir las diferencias de manera ordenada y sin conflicto, y que lleguemos a acuerdos. Creo que la reforma que nos espera antes de las millones de reformas económicas y educativas que mencionó Enrique es la esperada reforma política que permita que las diferencias se conduzcan hacia la obtención de cosas y que pasen cosas en este país. Les cedo a ustedes la palabra, por favor, tomo las preguntas que ustedes gusten, tenemos unos minutos para hacerlo, trataré de hacerlo con el mayor orden que pueda y respetando tal. Les voy a pedir brevedad y, de ser posible, preguntas concretas a los por favor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Jorge Castañares, soy licenciado y maestro de Politamio y soy orgulloso exalumno también de Javier Beristain. Hace unos meses escribí un artículo que se llamaba México, país de A2, y escuchando lo que aquí se dice, pues confirmo que ese artículo tenía mucha razón de ser. Un poco en referencia a lo que expuso el doctor Cárdenas, y haciendo un ejercicio mental, un poco de historia económica comparada, si se podría hacer, cómo lograr que México efectivamente rompa con el lastre del poder monopólico que sufrimos y que considero es una de las causas de que hoy no podamos celebrar el bicentenario. A ver, alguien levantó por aquí, por allá. A ver, por favor. Gracias. Mi nombre es Abraham Hernández, exitamita orgullosamente. Y el tema es, ¿qué tiene que pasar? O sea, creo que el consenso, o sea, bueno, si no consenso, no lo compartimos los 108 millones de mexicanos, pero quizás 107, es que las cosas no van por buen rumbo, que hay privilegios. Yo no sé si hay monopolios, pero de que hay una serie de privilegios con ese nombre, los hay, y que tenemos un gobierno encargado de proteger esos privilegios. Y entonces mi pregunta, y esa ha sido insistente en estos foros, es ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿tiene que pasar otra revolución civil? O sea, ¿tiene que haber más muertos de los que está habiendo? ¿Tiene que haber más magnicidios? Caray, es cualquiera que esté realmente preocupado por tener una sociedad más justa y más feliz, es muy claro lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer, pero el hecho es que no lo estamos haciendo. ¿Qué tiene que pasar? Por favor, aquí, y tomo Mi nombre es Diego Ángeles Istac, soy estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del ITAM. Mi pregunta apunta al doctor Salmerón, y quizás es menos técnica de lo que debería ser, pero es para esperanzarme a mí y esperanzar a la gente que está aquí. Como mencionaban sobre las líneas de Abraham, actualmente, bueno, quizás no vivimos en una guerra civil, pero definitivamente contamos con las muertes para llamarlo así, ¿no? O sea, que el número exceda el número de bajas estadounidenses en 5 años, 28,000 muertos, etcétera. Bueno, quizás no sea guerra civil por el término, pero definitivamente es un conflicto armado muy violento. ¿Va a haber consenso? A ver, aquí, por favor, sí. A ver, yo quiero hacer una breve reflexión acerca del problema de la realidad. Creo que 27,000 muertos, 99% de los delitos en México no se resuelven. Tenemos 80,000 millones de dólares de reservas y seguimos con un déficit en inversión en gasto público y en servicios sociales. Mi pregunta es, ¿realmente somos independientes? ¿Hemos sido? Y yo lo que yo veo es que la historia de México nunca ha tenido o no ha dejado que el pueblo mexicano tenga cohesión. Cuando Acemoglu, Johnson y Robinson dicen que todos lo debemos a cómo nos fueron conquistados, reconocemos que los españoles llegaron aquí, quisieron imponer un estilo de vida para llevarse las riquezas de México fuera. Entonces había un grupo de españoles que querían llevar las cosas de México fuera. Los aztecas tampoco se sentían los perdedores. Tampoco tenían una identidad de grupo, se la rompieron. Luego los criollos empezaron a hacer grupos independientes y seguimos igual. Cada quien jala para lo que quiere. Tenemos dos polos significativos: la gente que cree que debemos emular a Estados Unidos y seguimos dependiendo de ellos, y los que siguen creyendo que tenemos que emular a los españoles. Pero ¿qué queremos para México? O sea, no hay una cohesión, y creo que la historia, el mundo nos ha dicho, oye, cuando se llega a una situación con la que estamos, pues creo que como ellos dicen, es fácilmente ver que puede haber una revolución, pero el problema es que la revolución tampoco puede llegar a una cohesión. Y entonces, desde mi punto de vista, podría haber o una disgregación de México, que cada quien realmente hiciera su grupo, o que realmente hubiera un líder que
de alguna manera hiciera cierta presión en algún lado y que tuviera fuerza. Porque, a ver, por ejemplo, yo estoy acabando el doctorado de Historia en la Universidad de Nueva Barcelona, y ahí dice que, por ejemplo, que las elecciones de Calderón fue un fraude, que volvieron a imponerse los intereses, y los números demuestran que lo más probable es que haya ganado López Obrador. Se han vuelto a repetirse los vicios de una imposición que de ninguna manera da cohesión. Entonces, ¿qué le dice la historia a ustedes? De otras sociedades paralelas, de cómo, hacia dónde van. Gracias. Con esto Buenas noches, soy Ana Paola Campos, soy pedagoga de la Universidad Panamericana. Tal vez por mi formación y por mi experiencia laboral, tengo una visión muy diferente. Pienso que somos un país fuerte, generoso, y que nosotros que estamos aquí somos el cerebro del país. Estoy de acuerdo que platiquemos que sí, que está mal, que hay problemas, que hay que luchar, pero es momento de que el cerebro tenga la capacidad de echar a andar al país. Tenemos que educar a la gente. A través de la educación vamos a poder hacer de México un gran país. A través de la capacitación en las empresas, a través de la formación en los niños. Las escuelas son las semillas de educación. Las empresas son las semillas de educación. Entonces, de nosotros que somos el cerebro, de la gente productiva económicamente, de la gente que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, somos el cerebro de la nación y tenemos que dirigirlo. No podemos seguir, bueno, hay problemas, hay que acatar esos problemas, hay que investigar, hay que desarrollar la ciencia, la tecnología, la educación, y en el momento en el que cada uno de nosotros nos comprometamos a invertir en ciencia, en tecnología y en educación, yo creo que México va a cambiar. Si tú llegas con un secuestrador, con un narcotraficante y le dices, a ver, tú podrías usar tu talento para desarrollar, para implementar estos mecanismos, yo creo que lo cambiarías. ¿Te gustaría que a tu hijo narcotraficante le dieras una oportunidad de vida, una oportunidad diferente? Yo creo que él lo haría. Entonces, pienso que México vive una adolescencia tardía, ¿sí? Y tal vez por mi carrera sea muy idealista, pero cuando sueñas, yo trabajé en Profuturo. ¿Es una pregunta? Sí, brevemente. Y a mí me enseñaron a soñar. Me dijeron, sueña. Y creo que tenemos que soñar y tenemos que enseñarle al mexicano a soñar. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que la gente deje de vivir esta adolescencia tardía y crezca y madure? Que maduremos como nación. Muchas gracias. Hablar ustedes, si alguien quiere empezar, ya le digo. Aurora. Bueno, de entre las distintas preguntas, sobre todo esto que preguntó Abraham, pues de qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Algo que dijo Pedro Salmerón se refirió a esta encrucijada que justo se vivió cuando Madero llegó a ser presidente. Y en ese momento realmente cuando uno lo estudia con detalle es verdaderamente desesperante, sobre todo porque conoces lo que siguió, el darte cuenta que era realmente la última posibilidad que tenían las élites porfirianas por mantener un orden, por mantener un régimen que en efecto, digamos, si se hubiera podido negociar los cambios, digamos, si se hubieran podido insertar en la situación esos cambios que tenían que ser sustantivos, tenían que incluir, digamos, la reforma agraria, tenían que incluir más educación, tenían que incluir mayor autonomía a los municipios, tenían que incluir cuestiones difíciles, ¿no? También más derechos para los trabajadores, cosas que, digamos, simplemente no eran algo cosmético, pero
la única esperanza en ese momento de que eso se hubiera logrado transitar pacíficamente habría sido una cierta capacidad de las élites de entender que tenían que ceder en sus privilegios, que tenían que ceder en su mando absoluto del país y que tenían que darse cuenta que había que incluir al resto de la sociedad. Y tristemente no lo supieron ver y apoyaron a Victoriano Huerta para que hiciera el golpe de Estado, y ahí se les vino, ahora sí como decía el propio Porfirio Díaz cuando negoció con Madero para firmar la paz, era no soltemos al tigre, y pues ahí soltaron al tigre. Entonces yo como veo la situación actual es que todas estas digamos reformas sustantivas que tienen que darse en el país y que tienen que ver con disminuir los privilegios de ciertos grupos, que pueden ser desde algunos de los más grandes empresarios hasta algunos de los más grandes sindicatos. Si eso no ocurre, realmente, pues sí, o sea, como lo que sigue puede ser bastante malo. No como ha ocurrido, porque como bien dijeron, lo que ocurre siempre es otra cosa. Pero... Dirigidas. Bueno, rápidamente, algunas cosas. A lo mejor si cambiamos la palabra consenso por la palabra acuerdo, podemos acercarnos a algunas de las preguntas que se hicieron, ¿no? Y algunas de las cosas que aquí se platicaron. Yo no sé si hay guerra civil. No hay guerra civil, porque una guerra civil implica, según las definiciones militares, dos territorios controlados por dos estados o protoestados. Y así como hay narcoinsurgencia, como han dicho no solo Hillary Clinton, también voces tan autorizadas como la de Hillary Clinton, como el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, así como no hay narcoinsurgencia porque no hay ninguna demanda política en el ideario, si suponemos que hay tal ideario de la delincuencia organizada en México, tampoco hay guerra civil porque no hay ningún estado ni institución estatal que quiera imponerse sobre otra del lado del narco o de la delincuencia organizada, y ese es el gran problema de esta no guerra civil sino violencia. Y el otro problema es que el Estado ve, no sé si el Estado pero sí el gobierno y particularmente el Poder Ejecutivo, ve a los otros, a los que está matando, como marcianos. ¿Por qué como marcianos? Porque dice, hay una guerra de todos los mexicanos contra los malos o contra quién sabe quién. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Los otros qué son? Yo creo que marcianos, ¿sí? Porque si es la guerra de todos los mexicanos, no entiendo quién está peleando del otro lado. Mientras no entendamos que también los otros son mexicanos y que también los otros están peleando en buena medida, pero no nada más, porque no tienen de otra, porque se les han cerrado los otros caminos, ¿sí? Mientras no se entienda eso, no se va a acercar ni mínimamente a la solución, y mientras no se entienda desde la óptica de la guerra, pero esa sería otra plática cuando se hable de seguridad nacional, ¿no? Mientras no entiendan también que no puede haber narcoinsurgencia ni guerra civil porque en la actualidad en México no hay forma de derribar al Estado por la vía armada como la hubo hace 100 años, ¿sí? Tampoco podemos entender esto como guerra civil. ¿Qué solución hay entonces? Pues la solución es entenderlo como guerra, pero como la guerra que es. ¿Sí? Bueno, el inicio de la solución, y este inicio de la solución también nos plantea otras soluciones, y es la misma pregunta que se hacía hace rato, que hacía el doctor Cárdenas, ¿sí? O la misma propuesta. Ya no hay que hacer las cosas mal, que todos sabemos que se están haciendo mal, y una de esas es la forma que se está conociendo esta guerra, ¿no? ¿Va a haber consenso? No creo que haya consenso, espero que no haya consenso, ¿sí? Consensos, ni siquiera, lo más cercano al consenso es el fascismo, ¿sí? Yo no espero que haya consenso, pero sí que haya acuerdos mínimos y el respeto a los acuerdos. Segundo asunto, las naciones no existen de por sí, las naciones se construyen y la idea de nación también se construye. Cuando conmemoremos otro episodio de la vida nacional, el que va de 1857 a 1867, quizá podamos hablar en otro tono y ver cómo hubo alguna generación de mexicanos que supo enfrentar y resolver sus problemas de manera particularmente brillante, ¿sí? Los ha habido.
pero no es el tema de esta conmemoración, ¿no? Y eso tiene que ver con el problema de los líderes. El problema de los líderes es que los líderes no cohesionan, los líderes en general dividen. Cuando aparece una figura vigorosa, como la de Hugo Chávez en Venezuela, o como la de López Obrador aquí, lo que ocurre es que la nación se divide, se polariza. Ese tipo de liderazgos lo que causan son polarizaciones, ¿sí? Y eso nos lleva quizá a la Revolución Mexicana o a la época de Juárez. Pocos líderes tan aparentemente tan grises como Juárez, y a partir de eso quizá el avance hacia, no el consenso, pero hacia el equilibrio político que se alcanza después de la guerra civil, ¿no? Y sí, también soñamos, ¿no? También soñamos y sí vemos soluciones, pero no estamos hablando de las soluciones ahora, estamos hablando del diagnóstico. Sin un diagnóstico certero no hay forma de proponer soluciones. ¿Cuáles soluciones? Estamos viendo que en casi todo el resto de América Latina hay políticas sociales mucho más incluyentes y cuyo objetivo es reducir las injusticias. Quizá aquí no optamos por ese camino porque haya sido como haya sido, ganó otro proyecto. Muy rápidamente, un poco para intentar responder ¿Esto funciona? Sí. Un poco para intentar responder a la desesperante, agobiante pregunta: ¿y qué hacer? Estoy de acuerdo con el planteamiento inicial en términos numéricos: 107 millones que podrían ponerse de acuerdo contra 1 millón que no podría ponerse de acuerdo. El problema es el millón, y es que ese millón tiene algunos recursos, porque tiene algunos intereses, y cuando los intereses se ven amenazados, los recursos se ponen en marcha. Por eso es un hecho que la transformación supone conflicto, pero la transformación, por supuesto que es posible, solamente que supone una serie de planteamientos que no están por ninguna parte en el 2010 en México, y de eso intenté hablar en mi exposición inicial. Es decir, tengo casi 40 años, tengo casi 20 o tal vez más de 20 estudiando los asuntos del pasado humano, y desde que me acuerdo se habla de la pobreza como un asunto insostenible, inaceptable. Sin embargo, la curva de la pobreza ha subido y nadie reacciona al respecto. Es como si fuera natural. Parece que México tiene que tener pobres. No es cierto, no tiene que tener pobres. México puede tener planteamientos políticos, sociales, programas, sistemas de acción que disminuya el número de pobres. Es que es tan simple como eso. Parece que todo es una inundación. Pues es que llovió mucho, llovió lo equivalente a no sé cuántos años en no sé cuántas horas. Por lo tanto, bueno, pues parecería que lo que tenemos que hacer es rezarle a San Isidro y no hacer presas y sistemas hídricos para controlar el agua, de cuya falta nos quejamos casi siempre. Somos un país de sequías. Se nos viene el mundo encima de agua, esto es natural, y naturalmente decimos, no, pues no podemos. Parece que estamos en el mundo de lo natural. La pobreza es natural, la arbitrariedad es natural, la justicia es natural, el millón que controla y al que habría que llamar al orden, nada más al orden, a que sigan reglas, a que digan cuántos impuestos pagan, como lo digo yo. Por ejemplo, una pregunta así de simple, así de elemental y así de inocente. En algún momento de la transición española, del gobierno de Felipe González, 80 y no recuerdo exactamente el año, González decidió publicar en los diarios de circulación nacional la lista de todos los contribuyentes españoles. Punto. Para ver quién da qué en este país, decía González. ¿Qué tal si lo hiciéramos en México? Sería interesante, ¿no? A mí me encantaría ver algunas cosas. Miren, yo no tengo derecho a hablar, pero lo voy a hacer. Quiero dar una nota optimista, no porque estoy aquí un poco preocupado. Yo nací en la vida política en 1968, perdí amigos, los perdí literalmente, y después me tocó el beneficio del boom petrolero, me fui al extranjero, regresé en 1982, cuando el peso, creo que era, el dólar eran 13 pesos, y cuando tuve que pagar mi préstamo a Conacyt era de 170 y tantos, no me acuerdo, una cosa de ese tipo. Después viví la crisis del 94, dicen que nos llegó en mal momento el bicentenario. Imagínense si nos toca en 1994, si en lugar de septiembre es marzo de 1994, cuando el PIB había caído, ¿qué? ¿15%? ¿20%? El 95, perdón, sí.
Viviera Sinape Colosio, etcétera, etcétera. Pero también vi la construcción de un espacio democrático que ese joven de 1968 ni siquiera soñaba. Era un bebé, por cierto. Nacía la vida política muy joven. Yo creo que este país ha construido un espacio democrático que necesita perfeccionarse. Ojalá de estas reflexiones surjan propuestas específicas de reforma política esperada que permitan no llegar a los consensos, sino que quien gana una mayoría la pueda trasladar a un trabajo legislativo productivo y que el país siga avanzando. Además, no tengo duda, en 1982 el país iba a acabar, en 95 más todavía, y aquí estamos todos muy contentos, listos para irnos a tomar un vino delicioso, y estoy seguro que Javier Beristain, a quien conocí como académico y como funcionario, estaría muy contento de lo que acaba de ocurrir en esta noche, y muchas gracias a ustedes por su presencia. Y a ustedes por... Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí oyendo a unos panelistas académicos tan connotados. La verdad es un honor que hayan aceptado la invitación. Yo soy Alberto Cinta, soy el presidente del club y sobre todo, y la verdad, algo que me da mucho orgullo, fui alumno de ECO 1 y de ECO 2 de Javier Beristain. La verdad, yo creo que fue una persona, un gran maestro y sobre todo un mexicano muy comprometido con este país. Estoy seguro que le hubiera encantado estar aquí. Me da mucho gusto el cariño con el que mucha gente se expresa de él. Siempre ha sido así, pero la verdad yo creo que como profesor a mí me enseñó una cosa que nunca más ningún otro profesor me enseñó en el ITAM, y eso es lo que más le agradezco. Me enseñó a querer a mi país y la verdad nos da mucho gusto que Javier Beristain, aunque ya no está presente con nosotros, a través de esta beca siga ayudando a los jóvenes estudiantes de este país. Es un gusto que hayan estado todos ustedes aquí. La verdad, bueno, pues vamos a tomarnos un vinito de honor, quienes gusten, ya nos están esperando y pues ojalá podamos platicar un ratito entre todos, si tienen tiempo. Muchas gracias, los invitamos a la próxima mesa, que es Pobreza y Desigualdad en México, políticas para un crecimiento con equidad, y también pueden consultar nuestra página de internet, que es mexicoquequeremos.org, donde viene la información de las 25 mesas semanales todos los lunes que va a haber aquí en el piso 51. Muchas gracias.